Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de las historias abandonadas en la serie de Harry Potter. Cuando pensamos en J.K. Rowling y su increíble mundo mágico, es fácil pensar en todos los cambios que ha hecho al canon de Harry Potter a lo largo de los años. Desde publicaciones en Pottermore o Wizarding World hasta las películas de Animales Fantásticos y recorriendo también su presencia en Twitter, Rowling parece tener un gran deseo por cambiar las cosas, pero entre todas estas alteraciones también hay menciones de cosas que Rowling decidió omitir o descartar. De algunas bastante pequeñas a algunas mucho más grandes, hoy vamos a hablar de cambios en la historia que no llegaron a la misma. Tesoros descartados que fueron desterrados a la papelera de reciclaje. Después del video, díganme qué debió haberse incluido o cuáles están bien ahí donde están en los comentarios. Vamos a comenzar. 1. Ron Weasley casi muere a la mitad de la serie. Comencemos con una de las importantes, la muerte de Ron. En las primeras etapas del proceso creativo de Rowling, originalmente había algunas ideas sobre la posibilidad de que Ron Weasley muriera. Esto vino debido a que J.K. Rowling estaba ansiosa por presentar temas más oscuros y quizá un giro más dramático y devastador en la historia. Y definitivamente hubiera sido devastador. La pérdida de Ron hubiera causado un gran dolor no solo a Harry y Hermione, sino a todos los fans, y tendría implicaciones bastante serias. La ausencia de Ron hubiera alterado por completo la dinámica del trío. Hubiera dejado a Harry y a Hermione solos en sus aventuras sin su leal compañero. Además, la pérdida del humor de Ron, la calidez y su gran lealtad sin duda hubieran dejado un gran vacío en la serie. Hubieran cambiado muchos eventos y las relaciones entre los personajes. Pero, afortunadamente para nosotros, conforme avanzó la serie, Rowling reconoció el vital rol de Ron en la historia. Su humor, su valentía y gran apoyo mostraron un gran equilibrio con los elementos más oscuros del resto del mundo mágico. Al final decidió perdonarle la vida al personaje y le permitió continuar su crecimiento junto con Harry y Hermione y contribuir a la derrota de Voldemort. Curiosamente, planeé desde el inicio que ninguno del trío moriría. Luego, a la mitad, lo cual es un reflejo del hecho de que no estaba en un lugar muy alegre, empecé a pensar en eliminar a uno de ellos, por puro despecho. Listo, ya no pueden verlo más. Pero creo que en el fondo de mi corazón, aunque seriamente consideré matar a Ron, no lo hubiera hecho. 2. La muerte de Arthur Weasley. Como si matar a Fred y casi a Ron no fuera suficiente, resulta que Rowling también iba a matar al patriarca del clan Weasley, Arthur. J.K. Rowling ha dicho en varias entrevistas que tiene impulsos de matar padres para amplificar el miedo a Lord Voldemort en el mundo mágico. En la quinta entrega de la saga de Harry Potter, La Orden del Fénix, Arthur Weasley fue el blanco de ese impulso. En este libro, Arthur es víctima de un ataque casi fatal por parte de Nagini, la serpiente y compañera de Voldemort dentro del Departamento de Misterios. Afortunadamente, Rowling no pudo permitirse perder a Arthur. Si hay un personaje de quien no me pude separar, es Arthur Weasley, dijo a The Today Show en 2007. Creo que parte de la razón para eso es que hay muy pocos padres buenos en el libro. De hecho, puedes decir que Arthur Weasley es el único buen padre de toda la serie. Afortunadamente, Arthur se recuperó en el Hospital San Mungo, pero vale la pena decir que unas pequeñas puntadas muggles no marcaron gran diferencia en su milagrosa recuperación. Su supervivencia fue importante para mantener el tema de la esperanza y la familia en la historia. Rowling sintió que matar a Arthur hubiera sido muy trágico y hubiera tenido un impacto demasiado negativo en el tono de la historia desde ese punto en adelante. 3. El padre de Hermione salva a Harry en lugar de Hagrid. Aunque los padres de Hermione son muggles y llevan vidas separadas de Hermione y no aparecen mucho en los libros, resulta que originalmente existió la posibilidad de que su padre tuviera un papel más importante en la narrativa. Durante la etapa de planeación de Rowling para la Piedra Filosofal, consideró una historia en la cual las familias Granger y Potter se conocían. En esta situación, los Potter vivían en una isla y los Granger en el continente. Cuando ocurre una explosión cerca de los Potter, los Granger van a ayudarlos. Originalmente, el padre de Hermione era quien iba a recoger a Harry y a llevarlo con los Dursley. Sin embargo, Rowling decidió asignar este papel a Hagrid. En los primeros bosquejos del primer capítulo de la Piedra Filosofal,
Los Potter vivían en una isla remota. La familia de Hermione vivía en el continente. Su padre ve algo que parece una explosión en el mar, zarpa en medio de una tormenta y encuentra los cuerpos en las ruinas de la casa. No puedo recordar por qué pensé que esto era una buena idea, pero claramente me di cuenta de que no lo era desde muy pronto, porque los Potter fueron reubicados al Valle de Godric para todos los bocetos siguientes. Definitivamente hubiera sido interesante que el clan Granger hubiera contribuido de manera más significativa a la historia, particularmente porque hubiéramos tenido una familia Muggle con una perspectiva más positiva del mundo mágico. 4. Theodore Nott, el bully rival de Draco Malfoy. Theodore Nott, un estudiante de Slytherin, sí apareció en los libros de Harry Potter, pero su papel cambió de manera importante. Resulta que Nott originalmente iba a ser rival de Draco Malfoy, pero esta historia se abandonó, muy probablemente para permitir que Draco fuera el antagonista principal de Slytherin y para mantenerse consistente con su desarrollo de personaje. Evidentemente, Theodore no se mantuvo como un bravucón o bully. Básicamente los dos hubieran sido rivales dentro de Slytherin. Nott sería el más astuto de ambos. Rara vez vemos que Draco habla con alguien que considere un igual, y es obligado a ver a Theodore como tal, debido a que Theodore es igual de sangre pura que él, y más listo, dijo Rowling. Juntos, estos dos hijos de mortífagos discuten el régimen de Dumbledore en Hogwarts y de Harry Potter, con todo tipo de historias que cuentan los mortífagos sobre cómo este muchacho sobrevivió al ataque del Señor Tenebroso. Durante la creación de la serie de Harry Potter, J.K. Rowling incluso desarrolló una subhistoria para ambos. En ella, Theodore Nott y Draco Malfoy hablan en el jardín de la mansión Malfoy. Estaba tan encariñada Rowling con esta escena que intentó incorporarla 2 veces a la serie, primero en la Cámara Secreta y luego en el Cáliz de Fuego, pero esta historia en particular no llegó a ser publicada. Número 5. La hermana de Hermione. En las primeras etapas de la escritura, J.K. Rowling consideró darle a Hermione una hermana menor, un personaje que solo conocemos como Señorita Granger. Sin embargo, esta historia se abandonó, y Hermione fue hija única a lo largo de la serie. Las razones para este cambio no se han explicado, pero es posible que Rowling sintiera que la presentación de una hermana pudiera complicar de manera innecesaria el arco de Hermione y la dinámica del trío. Siempre planeé que Hermione tuviera una hermana menor, pero nunca apareció, y de alguna manera parece que ya es muy tarde ahora. La hermana menor de Hermione supuestamente iba a llegar a Hogwarts en algún momento en el 4º libro, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, pero para cuando se lanzó el 5º libro, Harry Potter y la Orden del Fénix, Rowling creía que ya era demasiado tarde. Sí me pregunto, sin embargo, si Hermione y su hermana hubieran recreado la situación de Lily y Petunia Evans. 6. Últimas palabras. Como muchos ya saben, las últimas palabras de los libros de Harry Potter fueron «todo estaba bien», algo que dejó a algunos satisfechos y a otros furiosos. Aunque es relevante, siempre me pareció que esta frase básica dejó mucho que desear en una colección de libros bastante buena. Sin embargo, resulta que J.K. Rowling alguna vez consideró cerrar los libros de manera diferente. Al principio, J.K. Rowling consideró acabar la serie con la palabra cicatriz en lugar de todo estaba bien. La palabra cicatriz, por supuesto, que tiene un gran simbolismo a lo largo de la serie de Harry Potter, ya que la cicatriz en forma de relámpago en la frente de Harry es un recordatorio constante de su conexión con el Señor Tenebroso, Lord Voldemort, y los eventos traumáticos que ha vivido. Elegir terminar la serie con la palabra cicatriz hubiera enfatizado los efectos del pasado de Harry y la persistencia de la oscuridad en el mundo mágico. Pero escoger todo estaba bien permitió que Rowling comunicara un tono diferente y otro mensaje. La frase implica algo de resolución, indica que los problemas y conflictos de la historia se han superado y que se ha alcanzado un estado de paz y armonía. Da un cierre para los lectores al asegurarles que los personajes de los que se han enamorado viven en un mundo en donde por fin están en paz. Desafortunadamente, no tenemos más detalles sobre cómo hubiera terminado el libro con la palabra cicatriz. 7. El hijo de Dudley Dursley. En una entrevista, J.K. Rowling alguna vez mencionó que contempló darle a Dudley Dursley, el horrible primo de Harry, un hijo que terminaría siendo mago. A lo largo de los primeros libros, Dudley muestra ser un niño malcriado, egoísta y cruel. Él, junto con sus padres, maltrató a Harry, lo trató con desdén y lo molestó excesivamente. Sin embargo, conforme progresó la serie, hubo un cambio en la actitud de Dudley hacia Harry.
lo cual culminó en una escena eliminada donde finalmente hace una ofrenda de paz. En este momento de redención, Dudley le extiende la mano a Harry y reconoce su valor. Le dice: no creo que seas un desperdicio de espacio. Y esa fue la primera vez que vimos el lado bueno de Dudley Dursley. Evidentemente, Rowling había planeado llevar este arco aún más allá al darle un hijo mágico. En esta historia alterna, el hijo mágico de Dudley hubiera sido visto en el epílogo junto con los de Harry en la estación King's Cross y hubiera sido enviado en su propio viaje mágico a Hogwarts. Sin embargo, la idea se descartó. Rowling se negó a aceptar que existiera la posibilidad de que genes mágicos se mezclaran con el ADN de Vernon. Al darle a Dudley un hijo mágico, Rowling hubiera ofrecido a Dudley la oportunidad de enfrentarse a sus creencias negativas y a sus sesgos hacia el mundo mágico. Después de que terminaron los libros, Rowling sí reveló que Dudley tuvo familia y crió a 2 niños muggles. Harry y Dudley se veían lo suficiente como para intercambiar tarjetas de Navidad, pero lo hacían por compromiso y se sentaban en silencio para que sus hijos pudieran ver a sus primos. 8. El sombrero seleccionador. El sombrero seleccionador es un legendario artefacto de Hogwarts creado por los 4 fundadores y tiene el poder de decidir a qué casa irán los nuevos estudiantes. Escanea los pensamientos, rasgos y talentos de quien lo usa, se sumerge en su esencia. Con esta perspectiva, el sombrero seleccionador decide asignar a un estudiante a Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff o Slytherin. Las 4 casas de Hogwarts representan varias virtudes. Fomentan diferentes cualidades en sus miembros. En muchas formas, el sombrero seleccionador ha llegado más allá de las páginas. Todo fan de Harry Potter orgullosamente presume su casa de Hogwarts a quien quiere escucharlo. Y a veces a quienes no. Pero ¿y si les dijera que por poco no existe el sombrero? Aunque Rowling estaba segura de que quería que los estudiantes fueran asignados a casas con sus cualidades específicas, el sombrero empezó de manera no muy segura. Originalmente Rowling quería que el sombrero fuera una máquina que hacía todo tipo de cosas mágicas antes de decidir. Rowling admitió que esa idea era demasiado sencilla. Luego jugó con el concepto de que los estudiantes fueran elegidos por los fantasmas de los 4 fundadores. Los fantasmas existirían en estatuas que cobraban vida en la entrada y elegían a los niños uno por uno. Después de eso, Rowling buscó algunas ideas diferentes, incluyendo elegir algunos palitos de madera, ser elegidos por un capitán y sacar nombres del sombrero. La última idea fue la que más o menos se quedó, pero en lugar de poner los nombres en el sombrero tenía la responsabilidad de elegir el destino de los estudiantes. 9. Florian Fortescue. El Florian Fortescue que conocemos era el dueño de la tienda de helados de Florian Fortescue en el callejón Diagon. Aunque su personaje no tuvo un papel importante en los libros, sí interactuó con Harry en El prisionero de Azkaban, donde reveló su gran conocimiento sobre los magos medievales. Desafortunadamente, en el verano del 96, Fortescue fue secuestrado y más adelante asesinado por Lord Voldemort. Como Fortescue juega un papel muy pequeño, no es alguien memorable ni muy útil, pero resulta que iba a ser parte de una historia de fantasmas que nunca llegó a la historia final, una que le hubiera dado gran importancia a su personaje. Florian Fortescue, el dueño de la tienda de helados del callejón Diagon, es el protagonista de una historia de fantasmas, una narrativa que no llegó a los libros. Harry lo conoce en El prisionero de Azkaban. Luego, Harry descubre que un exdirector de Hogwarts se llamaba Dexter Fortescue. Florian es descendiente de Dexter, y originalmente pensé en que Florian fuera un conducto para dar pistas que necesitaba darle a Harry durante su viaje hacia la búsqueda de los Horrocruxes. Por eso quise presentarlos desde el inicio. En ese momento imaginé que la mente llena de historia de Florian podría tener algo de información en temas tan diversos como la varita de Sauco y la diadema de Ravenclaw. Información que se ha pasado de generación en generación en la familia Fortescue. Y conforme me acerqué al punto en el cual la información se volvería necesaria, hice que Florian fuera secuestrado. La intención era que Harry lo encontrara junto con sus amigos y lo rescataran. El problema fue que cuando llegué al momento de escribir las partes clave de las Reliquias de la Muerte, decidí que Phineas Nigellus Black era un medio mucho más satisfactorio para descubrir pistas. La información de Florian sobre la diadema también parecía redundante, ya que podía darle al lector todo lo que necesitaba a través de la Dama Gris. En general, parece que lo secuestré y lo maté por ninguna razón.
Él no es el primer mago a quien Voldemort asesinó por saber demasiado o muy poco, pero es el único por quien me siento culpable, porque fue mi culpa. Si Fortescue hubiera dado al trío pistas sobre la varita de Sauco, él hubiera sido una de las claves más importantes en el viaje del trío para acabar con Voldemort. 10. El caldero de Helga Hufflepuff. La copa de Helga Hufflepuff era un objeto mágico creado por la misma fundadora. Era una pequeña copa con 2 agarraderas pequeñas, un tejón, el emblema de la casa Hufflepuff, grabado en su costado, adornada con varias joyas preciosas. En la serie, la copa juega un papel muy importante, ya que es un Horrocrux creado por el Señor Tenebroso. Después de que se creó este Horrocrux, se convirtió en uno de los objetos más buscados por Harry, Hermione y Ron en su búsqueda por destruir la inmortalidad de Voldemort. Al final, fue destruido por Hermione, quien usó un colmillo de basilisco. Pero algo interesante sobre este Horrocrux es que originalmente iba a ser un caldero y no una copa. Los calderos son muy comunes en el folclore de los magos y las brujas, y aparecen de manera importante en los libros de Harry Potter. Para aprovechar esto, Rowling pensó en que el Horrocrux de Helga Hufflepuff fuera un caldero. Sin embargo, más adelante decidió que un caldero era demasiado estorboso como para ser un Horrocrux efectivo. Sí consideré que la reliquia de Helga Hufflepuff fuera un caldero, pero había algo ligeramente cómico e incongruente sobre tener un Horrocrux grande y pesado. Quería que los objetos que Harry tuviera que buscar fueran más pequeños y portátiles. Y así terminamos la lista. Estas historias abandonadas de Harry Potter ofrecen un vistazo interesante al proceso creativo de J.K. Rowling y las decisiones de la narrativa que cambiaron la historia de la serie. Si bien algunos puntos parecen interesantes, tenemos que recordar que fueron descartados en favor de una historia mucho más coherente. ¿Cuál de estas historias les hubiera gustado ver? Díganlo en los comentarios. Y si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.